En cada uno de mis episodios, en cada uno de estos capítulos, yo voy a hablar de un tópico que crea conversaciones entre tú y alguien más o conversaciones para ti mismo. Y estas conversaciones están basadas, yo creo, en el autoconocimiento. Estos son los tópicos que a mí me han ayudado a autoconocerme a mí misma. Y no sé quién dijo, alguien lo dijo, ya me olvidé, pero alguien dijo que el autoconocimiento siempre son malas noticias. Y yo creo que es bastante real. Por lo general, autoconocerse significa malas noticias porque uno a veces piensa que es algo que realmente no es. Pero, aunque puede ser un poco fastidioso, un poco abrumador o un poco incómodo darse cuenta de esas verdades, siempre es como una inversión que te da la oportunidad de convertirte, una vez que ya lo afrontas, en una persona mejor. Y es para mí, a mi perspectiva, el acto de amor más grande que cualquier persona puede tener hacia sí misma, autoconocerse. Teniendo esto en mente, vamos a hablar de mentiras. Desde que nosotros tenemos la capacidad de hablar, desde que se creó el lenguaje, nosotros nos dimos cuenta muy rápido que podemos comunicarnos y que podemos describir el mundo en donde estamos viviendo y a su vez podemos expresar por medio de este lenguaje nuestras creencias. Pero mejor aún, también podemos expresar creencias que no son ciertas y aún mejor podemos influenciar en las creencias de alguien más, siendo estas honestas o no. Es decir, nuestro lenguaje nos permite decir cualquier cosa en cualquier momento de lo que nosotros querramos. Entonces, la mentira es el acto intencional de desviar la creencia de una persona que está esperando de ti una comunicación honesta. Y ha existido desde siempre, es parte de nuestro cerebro en todos los seres que están en el universo. Todos los animales tienen la capacidad de alguna u otra forma de engañar y lo utilizan en algún punto de su vida para sobrevivir, como los animales que cambian de color, animales que tienen que engañar para no ser comidos o para desviar a su depredador, para guardar su comida, etc. Nosotros los humanos también lo utilizamos por más o menos las mismas razones, para evitar castigos o evitar una situación específica de la vida que no queremos o no estamos preparados para vivir. Viene desde espacios muy pequeños, mentiras muy pequeñas, como, no sé, me pasé la luz o me pasé un poquito de la velocidad o dije que sí me gustaba un regalo que realmente odié o voy a ir a tal lugar y en realidad no voy, pasando a cosas un poco más grandes como estafas monetarias y a cosas enormes como desastres como el holocausto. Y está en nuestra sociedad como humanos total y completamente aceptada, es parte de nuestra vida y de nuestra cultura, la vemos en Friends, la vemos en política, everyday, la vemos en todos lados. Es una paradoja, es una de las paradojas más interesantes de la vida, porque en el reino humano la mentira está casi garantizada como sinónimo de sufrimiento. Y aún así lo hacemos. Estoy segura que nadie sabe de lo que estoy hablando. Una de las cosas más difíciles de manejar o de procesar o de controlar cuando uno está mintiendo o cuando uno hace acceso a la mentira es la parte racional que el cerebro crea con el concepto de mentir. Por lo general, nosotros mortales que no estamos dentro de algo importante o de una mentira muy grande, nos consideramos a nosotros mismos como personas honestas y buenas. Pero es porque no consideramos necesariamente las mentiras pequeñas como mentiras importantes. Eso es como cuando tú tienes dinero y lo gastas todo en el mes, ¿no? Y sabes que vas a gastar cosas grandes como alquiler y cosas así, y tú sientes que tienes un buen manejo del dinero. Pero cuando te llega la tarjeta a fin de mes y tienes tremenda deuda, dices, ¿dónde pudo haber sucedido esto? Porque yo tengo un buen manejo. Entonces, cuando empiezas a ver detalladamente, te das cuenta que gastaste en cositas pequeñas, en este pequeño que no tomaste en cuenta. Son cosas chiquitas que uno aparentemente no cree que tienen impacto, que se acumulan y después tienen un tremendo impacto
impacto que hace la diferencia. Entonces lo mismo sucede con las mentiras. Es como que, bueno, acá miento, acá esto, acá aquello, para solventar una situación pequeña que eventualmente se acumula y crea algo grande. Sobre todo porque eventualmente el cerebro se acostumbra y esa sensación de, oh, no debería mentir, o esta sensación sí, sensaciones negativas que suceden como culpa, van desapareciendo con el tiempo y la persona se acostumbra cada vez más a mentir sin ningún problema, haciéndolo automático. Es tan automático que por lo general sale y uno ni siquiera se da cuenta de que salió. Te das cuenta mucho después, si es que estás pensando en eso. A veces simplemente pasa de forma automática, como incluso parte de tu de tu personalidad, perdón. Y esto fue uno de los casos, es uno de los casos más comunes que me sucedió a mí. Yo me encontré en una situación específica en donde ya no quería estar. Era una situación que involucraba un montón de cosas que ya no me gustaban. Mi vida en general no me estaba gustando en ese momento. Y cuando empecé a observar cómo había llegado allí, me empecé a dar cuenta que gran parte de la razón por la que estaba en ese lugar era por las decisiones que había tomado sobre mi lenguaje y por los sí que había dado cuando en realidad quería decir que no. Y muy aterrador fue encontrarme en una situación en donde ya no quería estar con un montón de sís que realmente eran no, y peor era no saber cómo salir de ello, porque no estaba acostumbrada a hacer lo contrario, que era ser honesta. Fue muy complicado darme cuenta de eso, pero fue una de las grandes banderas rojas que encontré en mi vida de un día para otro, en donde dije, wow, y ahora cómo salgo de este pozo, o sea, cómo empiezo entonces a ser más honesta, cómo digo que sí a algo que le tengo terror decir que sí o que decir que no en este caso. Era bastante difícil para mí. Una de las razones más grandes por las que las personas mienten y que yo encontré de las primeras es porque yo no quería herir los sentimientos de otra persona. Sobre todo si esas personas eran allegadas a mí, como amigos, personas cercanas. Entonces yo decía, wow, yo no puedo ser honesta sobre esto porque voy a herir el sentimiento de esta persona. Y esa es una de las grandes bullshits de la mentira, de las grandes estupideces, diríamos, de por qué la persona miente. Y lo es porque en sí, cuando tú intentas no mentir para no herir los sentimientos de alguien más, en realidad lo que estás haciendo es evitando un miedo interno que tienes a afrontar una situación que puede ser complicada o puede ser incómoda en el momento. Y al mismo tiempo estás suponiendo que la persona no está capacitada para recibir una verdad, haciendo que esto pueda desperdiciar mucho tiempo en la vida y en el crecimiento de la otra persona. Si llega un amigo a ti con un libro nuevo, un libro que hizo, que escribió y no está publicado, pero te pide su opinión, tú lo lees y ves que es una auténtica mierda y le dices, este libro es fantástico, la persona va a seguir con un proyecto que no le sirve para nada y que eventualmente se va a encontrar con una verdad que va a ser mucho más dura. Y eso tiene que ver con un crecimiento en donde tú no ves a la otra persona como un adulto, ni lo tratas como un adulto capacitado para entender la verdad, sino que más bien lo tratas como un niño, que es todo un error, que deberías mentir porque el niño no está capacitado. Entonces cuando yo empecé a observar en dónde había arrancado esto, me di cuenta que esto era una cosa de la niñez. Es tanto de la niñez que cuando estaba en el colegio una vez, estábamos en el autobús del colegio, estábamos, no sé, en el camino, y en ese tiempo existían los Walmart y existían sí, los de CD, los de cassette, los aparatos de música. Y acababa de salir el MP3, que era como un cosito pequeño donde podías meter la música desde la computadora, era toda una tecnología para la época. Y una amiga cercana tenía tal MP3. Y ella me lo había mostrado, habíamos ido a su casa, me lo había mostrado, yo dije, wow, qué increíble aparato. Entonces estábamos en el autobús del colegio y ella dice, me acaban de comprar un MP3 o me compraron un MP3. Y los amigos alrededor, los chicos del autobús, empezaron a reír de ella. Dijeron, no, ¿cómo te vas a tener un MP3? Eso es muy caro, todavía no está, eso no ha llegado acá a Venezuela, tal. Ella lo había conseguido de alguna forma, era real, pero ellos no le creían. Y empezaron a burlarse tanto de ella que en algún momento yo no soporté el hecho de que la estuvieran humillando de esa forma. Entonces a mí lo que se me ocurrió decir de un momento para otro fue, bueno, ¿qué pasa? Yo tengo un MP10. Ese fue el silencio que existió en ese momento cuando yo declaré que yo tenía un MP10, aparato que nunca se creó, porque después el MP3, MP4 creo que vino y ya después no se crearon más. Obviamente toda la atención se dirigió hacia mí y fue como, ok.
y se empezaron a no reír, o sea, se empezaron a súper reír de mí. Yo obviamente no tomé en consideración que eso iba a pasar y por los 10 próximos años en ese colegio a mí me llamaron MP10. Ese fue mi sobrenombre, me salió carísima esa mentira. MP10, MP10, MP10 me decían por todos lados. Espero que nadie del colegio esté viendo porque MP10. Entonces fue una de esas, los primeros recuerdos que yo tuve que dije, wow, pero yo he estado protegiendo gente de situaciones incómodas desde hace 7000 años. Entonces esto viene bastante arraigado, lo he hecho de una forma natural, con la excusa o con la historia de que quiero proteger a alguien, cuando en realidad no me está dando a mí la posibilidad de ser honesta conmigo misma y con los demás. Entonces esta es una de las primeras cosas que quiero y que necesito atacar. Otra de las razones más importantes por las que yo mentía era para manipular mi imagen o manipular mi propia situación, mi imagen hacia los demás. Yo era una buena persona, una persona honesta, una persona que estaba disponible, una persona ta, 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 ta. Entonces, cambiar esa imagen a una persona que puede ser un poco más difícil o que puede decirte en la cara realmente qué es lo que está sucediendo y que realmente eso sea verdad, era para mí difícil de digerir porque eso significaba que yo iba a perder una identidad que estaba muy arraigada en mí. Entonces, la manipulación de la imagen propia es una de las cosas más comunes, me repegué, una de las cosas más comunes cuando una persona está mintiendo, cuando por ejemplo, no sé, quiere salir con alguien o cuando realmente necesitas manipular tu imagen. Por ejemplo, a mí me sucedía mucho mentir sobre cosas de lectura o cosas de música, porque yo me consideraba a mí una persona muy inteligente, entonces siempre tenía que estar muy preparada con todo. Entonces si alguien me decía, ¿escuchaste tal CD? Sí, por supuesto. ¿Escuchaste y leíste tal libro? Claro que sí. Porque eso hacía que yo pudiera reafirmar el hecho de que estaba preparada, de que era inteligente y de que podía siempre ser una persona a la que, cuyo intelecto era superior, cosa que era mentira. Entonces tenía que reformular y de vuelta recambiar esa imagen propia. Otra de las razones más importantes era para evitar alguna situación que en el momento yo no quería tener, que va más o menos de la misma mano con la primera parte, con la primera razón. Era como que estaba a punto de suceder una situación, alguien me preguntaba algo que yo ya sabía cuál era la respuesta, pero entonces también sabía que ese era el momento de hablarlo, si tenía que ser honesta y no quería. Yo decía, no, 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 en algún otro momento lo voy a hablar, ahora no. ¿Por qué? Porque estoy cansada, porque me duele el pie, porque cualquier razón podía existir en mi cerebro que fuera lo suficientemente buena como para evitar esa situación en ese momento. Lo que hacía era alargar lo mismo y hacerlo cada vez más difícil porque mi cerebro estaba cada vez más acostumbrado a hacerlo. Entonces me llevaba como a una bola de nieve enorme en donde yo estaba metida y era cada vez más difícil de salir. Ese también fue súper difícil porque decía, ok, si sucede o si alguien me hace una pregunta que yo tengo que expresar cuál es la realidad, lo tengo que expresar y eso básicamente ya está fuera de mi control. Tengo que afrontar X situación, Y situación, W situación en el momento y en el lugar con la verdad. Creo que la más difícil de todas para mí, para afrontar, fue conmigo misma. Fue la confianza en mí misma y fueron las mentiras a mí misma. Esa es, yo creo, esa es pesadísima, esa es la más jodida, porque es difícil cuando tú te das cuenta que te dices algo a ti mismo, pero no lo estás cumpliendo. Una promesa que no se cumple, una realidad que no es así. Esa fue, de verdad, fue la más jodida. Y creo que los ejemplos más importantes de esa fue, por ejemplo, el comer azúcar. Yo no quería dejar de comer azúcar en algún momento y era difícil porque venía comiendo azúcar un montón. Entonces yo decía, bueno, desde mañana no como más azúcar, ¿no? No voy a comer más azúcar. Y cuando me veía con un nuevo paquete el día de mañana, con azúcar, caramelos y todo lo demás en la mano, mi decepción era absoluta hacia mí misma porque decía, ¿cómo caramba voy a confiar en mí si me estoy mintiendo? Si me estoy diciendo no voy a comer azúcar y después me compro unos caramelos. Era muy difícil para mí sentir que existía una confianza propia. Era súper complicado, me sentía súper decepcionada, me sentía como que no entiendo cómo puedo confiar en mí. Y es específicamente difícil porque esa no la puedes paliar, esa no la puedes modificar, esa no la puedes engañar. Esa es el tipo de confianza que sale cuando estás solo, cuando nadie te está viendo, cuando las puertas están cerradas, cuando estás acostado en tu cama, cuando estás en tu cerebro. Entonces es muy difícil escapar de ella si es que es posible escapar. Y es difícil no afrontar esa realidad.
Entonces, específicamente con los dulces, yo lo que hice fue, bueno, vamos a tratarlo como un hábito, no voy a decir que no voy a comer azúcar, sino que voy a empezar a hacer cosas más realistas, como voy a comer azúcar 3 veces por semana, o lo voy a cambiar por algo más. Y esta específicamente fue cómoda, fue muy cómica porque dije, bueno, voy a cambiarlo por algo más, no voy a comer más azúcar, pero voy a comer otra cosa, ¿no? Voy a comerme una fruta que es saludable. Y mi fruta de elección fue la mandarina, porque para caminar en la calle y para tenerla es práctica, es fácil de manejar. Entonces empecé a comer mandarinas, pero le agarré tanto gusto a comer las mandarinas en la calle que empecé a comer muchas. Y por meses me comía 1,5 kilos de mandarinas todos los días. Y en la cámara no sé si se ve tanto, pero todavía estoy amarilla. Me convertí en un Simpson después de mucho tiempo por la cantidad de Las Palmas, la cantidad de mandarina ridícula que estaba comiendo. Entonces ahora me estoy desintoxicando del color amarillo. Pero ha sido toda una enseñanza volver desde un espacio en donde sientes que no estás diciéndote la realidad a ti misma y no puedes confiar en ti misma, a, bueno, vamos poco a poco y puedo poco a poco ir confiando. La forma en la que más o menos lo empecé a realizar fue empezar a darme cuenta de esas pequeñas mentiras que estaba haciendo y cómo estaban impactando en mi día a día y empezar a limpiar un poco, de poquito a poco, cada vez que la situación se diera, porque las situaciones estaban todo el tiempo. Entonces cualquier pregunta era una oportunidad para ir poco a poco dando la verdad. Y la verdad la tenía que ir dando de una forma muy específica. El lenguaje no puede ser cualquiera. Yo he escuchado muchas veces cuando personas dicen que bueno, la verdad duele, bueno, la verdad sí viene, bueno, hay gente que no puede con la verdad, pero en realidad es una excusa para ser violento con la forma en la que estás expresando la verdad. Y ahí hay un punto muy importante de aprendizaje que es que no tienes que ser violento, no tienes que ser difícil para expresarla. Aunque es una cosa muy normal, cuando yo empecé a ser mucho más honesta, empecé a ser también mucho más violenta con la forma con la que hablaba. Y eventualmente lo tomé como una forma más de comedia para que la gente no se lo tomara tan mal, pero también era mi forma de aprender a ser un poco sutil y a ser un poco puntual y ser genuina, pero al mismo tiempo ser amable. Uno puede ser amable si entiende y conoce la intención real de su honestidad. Entonces la honestidad no va directamente para herir a alguien, sino para mejorar a esa persona. Y mientras esa sea la intención, detrás de todo, la verdad sale de una manera bella, sale de una manera bellísima. Es como, sí, como directa, al punto, no duele, se entiende, llega al fin, es difícil por el momento, pero después pasa. Sam Harris en su libro explica cómo hay como 7 u 8 argumentos en donde él explica por qué la mentira es literalmente la carretera al caos. Y uno de los más interesantes es no hacer nada que no quieras que te hagan a ti. O sea, no decir nada que no quieras que digan de ti, en donde cae uno de los efectos más importantes de ser honesto, que es la integridad. La integridad es la capacidad de poder expresarle en la cara a una persona lo mismo que expresas detrás de sus espaldas o cuando no estás con esa persona. Y este fue uno de los efectos más interesantes que yo vi cuando empecé a hacer la limpieza de mentiras en mi vida en general. Yo podía acceder ahora a decir lo que quisiera, cuando quisiera, de forma honesta, sin tener ningún chance de ser humillada o de que alguien me escuchara diciendo algo que le estaba diciendo a otra persona como mentira, ¿no? Entonces, en muchos aspectos de mi vida eso sucedió, pero lo empecé a ver una vez que empecé a ser mucho más honesta, lo empecé a ver en otras personas siendo usado como normalidad. La gente lo usaba todos los días en cualquier espacio y gran cantidad de personas lo usan todo el tiempo. Existe un ejemplo en el libro en donde él expresaba que habían dos amigas, se estaban tomando un café, ¿no? Y María estaba acá, Petra estaba acá, y Petra no quería ir a un compromiso de otra amiga, entonces llama a su amiga para evitar el compromiso y le empieza a mentir, le dice, uy no, estoy acá atascada en el, no sé, tráfico, me acaban de chocar, no voy a poder ir. María, que está viendo a su amiga Petra mentir, inmediatamente prende las alarmas. Y aunque Petra piensa que se zafó del compromiso, que no pasa nada, que está todo bien y que al mismo tiempo puede quedarse con su amiga, evita observar que ella acaba de destruir su propia palabra en frente de su amiga. Porque María lo primero que va a pensar es, esta tipa está mintiendo en frente de mí, si lo hace con nuestra otra amiga, lo va a hacer conmigo. Entonces esta es una de los efectos más importantes de la falta de integridad.
que es que las personas no le prestan mucha atención a esto, pero es sumamente importante a la hora de darle valor a tu palabra, que es la capacidad de poder decir lo mismo que me dices en la cara, lo mismo que le dices a los demás. Yo lo he tenido, por ejemplo, muchísimo más, en donde observo que una persona está diciendo algo que no es coherente y que no se lo diría en la cara a esa otra persona, y mi reacción siempre es la misma, siempre es, wow, no, esta palabra no es fácil de confiar. Y cuando tú empiezas a decir las cosas a todo el mundo por igual, exactamente igual, que es exactamente lo que piensas, y empiezas a entender tu diálogo y a manejar tu diálogo de una forma en la que salga amable pero real, la gente empieza a tomar tu opinión por sobre todas las demás como mucho más valorable, porque saben, porque entienden. Incluso cuando no es un proceso consciente, uno sabe en quién confiar y en quién no confiar. Y eso es súper invaluable, la verdad es que es súper invaluable. Entonces es una oportunidad de autoconocimiento que puede ser dura al principio porque tú puedes sentir que estás enfrente de algo que realmente no quieres ver de ti mismo o algo que realmente es abrumador, pero que eventualmente y con un poco de práctica se va limpiando poco a poco. Y al atacar esos puntos y al ver qué hay detrás de esas razones por qué estás mintiendo, te vas dando cuenta que hay una cantidad de cosas importantes que es necesario que sepas de ti mismo para que no te controlen a ti, sino para que tú puedas tener el control de alguna forma de la dirección en donde está yendo tu vida, de la dirección en donde está yendo tu cerebro y de la integridad que tiene tu propia palabra. No hay nada más rico en este mundo que poder decir lo que uno quiere cuando quiere y que eso sea limpio y que sea escuchado y que sea valorado y que esté moralmente ok, que te puedas ir a dormir a tu cama tranquilo contigo mismo y con los demás. Es invaluable, aunque sea difícil en un principio, la verdad es que es invaluable para el futuro y hace humanos muy buenos, muy ok, muy geniales, con mentes limpias y palabras limpias. Así que nada, Pinochos, es una invitación a que limpiemos esas cavernas de mentiras llenas de mentiras. Así que nada, muchas gracias por escuchar. Compartan, guachos, compartan. Compartir hace dos cosas, hace que mi canal crezca más rápido y que la información correcta llegue a la persona correcta en el momento correcto, lo cual es súper invaluable. Ahora sí, muchas gracias por escuchar y espero que disfruten el show. La honestidad se alcanza atravesando la puerta del duelo y la pérdida, a donde no podemos llegar en nuestra mente, en nuestra memoria o en nuestro cuerpo, es a donde no podemos ser honestos con otros, con el mundo o con nosotros mismos. El miedo a perder, en una forma u otra, es la motivación que está detrás de todas nuestras conscientes o inconscientes palabras deshonestas. El miedo a perder, en una forma u otra, es la motivación que está detrás de todas nuestras conscientes o inconscientes palabras deshonestas. Todos nacimos para tenerle miedo a la pérdida. En todas sus formas, todos nosotros en algún momento nos sentimos aterrados o abrumados, siquiera por la posibilidad de que algo desaparezca. Y por ende, todos nosotros estamos a un pequeño paso de la deshonestidad. Cada humano habita en la intimidad muy cerca de una puerta de revelación que tienen miedo a cruzar. La honestidad vive en entender nuestra cercana relación con no querer escuchar la verdad. La honestidad vive en entender nuestra cercana relación con no querer escuchar la verdad. La habilidad de decir la verdad es igual a la habilidad de describir cómo se siente estar parado enfrente de esa puerta y cómo es realmente cruzarla y convertirse en ese hermoso guerrero espiritual honesto que en algunas situaciones todos nos queremos convertir. La honestidad no es una revelación de alguna verdad fundamental que nos da poder sobre la vida, sobre otro o incluso sobre nosotros mismos. Es más bien una encarnación en lo desconocido, revelando la vulnerabilidad de tu existencia, donde vemos qué tan poco poderosos realmente nos sentimos, lo poco que realmente sabemos y todo el miedo que sentimos por no saber. La honestidad está basada en la humildad y por ende en la humillación y en admitir exactamente en dónde carecemos de poder.
La honestidad no se encuentra revelando la verdad, sino en entender lo profundamente asustados que estamos de ella. La honestidad no se encuentra revelando la verdad, sino en entender lo profundamente asustados que estamos de ella. Volverse honesto, en efecto, es volverse un ser sin poder. Nos permite vivir sin poder saber. No sabemos toda la historia, no sabemos dónde estamos en la historia, no sabemos quién tiene la culpa o quién se va a llevar el remordimiento al final. La honestidad no es una protección, no es un arma para mantener la pérdida o el dolor alejados. Es más bien un autodiagnóstico de nuestras habilidades para crecer en la realidad. El crecimiento más difícil de alcanzar. El lugar en donde realmente habitamos. Es la frontera que vive y respira, donde no tenemos elección entre ganar o perder. La honestidad es la frontera que vive y respira, donde no tenemos elección entre ganar o perder. Honestidad, un poema de David Whyte.